Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de poder estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy yo cuento con la grata y honrosa presencia de tres destacados abogados constitucionalistas. Los señores José Eliseo Almanzar, Aladín Jiménez y Rolkin Lorenzo, para tratar un tema del más alto interés que puede cambiar la faz de la política dominicana. Se relaciona con una decisión del tribunal, una sentencia o una resolución del Tribunal Constitucional que permitiría en el futuro la presentación de candidaturas individuales, independientes, sin necesidad de que los candidatos pertenezcan a partidos políticos, lo cual rompería la tradición democrática hasta el momento de la República Dominicana. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Tendrá éxito realmente, acogería el país realmente esa modalidad de candidaturas? Bueno, como todo cambio, tocará ver cómo se va implementando, cómo la sociedad adopta este nuevo modelo. De hecho, de entrada, hay que decir que este no es la primera aparición que hace esta figura del candidato independiente en el escenario político. Ya eso se había discutido, se viene discutiendo, de hecho, sorprendentemente, cuando leí la sentencia, me di cuenta que eso se está discutiendo en los años 20 en la República Dominicana, en las diversas legislaciones electorales que hemos tenido. Ahora, siempre ha habido una cierta reticencia del sistema político a aceptar esa figura, ¿no?, del candidato independiente. Y por eso se ha colocado, sobre todo en las últimas legislaciones electorales, se acepta la figura, pero se le colocan una serie de formalidades y trabas que lo formales, va a hacer más difícil, que prácticamente lo igualan, lo asemejan a lo que es presentarse en un partido político. De hecho, esa era la redacción de los artículos que se declararon inconstitucionales, 156, 157, la ley 2023 sobre régimen electoral. Precisamente esa es la parte que se le elimina, el tener que ser candidato por un partido o agrupación política. ¿En tasa de quién actuó el Tribunal Constitucional en este caso? No recuerdo, no fue por iniciativa propia. No, fue el abogado de disposición Alberto Fiallo. Alberto Fiallo emite lo que es una acción directa de inconstitucionalidad, que es al final lo que te abre esa característica, se asume inmediatamente de parte del Tribunal Constitucional y ya tenemos lo que se conoce como una sentencia que va a ser muy debatida, y lo es, la sentencia 0788 del 2024 del Tribunal Constitucional. Han emitido, hay perspectivas que tenemos que analizar. Hay perspectiva de cara a los partidos. Por ejemplo, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana emitió particularmente un tipo de opinión al respecto, donde una de las cosas que citaba era el tipo de fragmentación que podía darse acorde a darle esa apertura de esa manera, y en el tema de control de la transparencia sobre el tema del dinero. Ahora, es una perspectiva que estamos hablando de cara a un político. Ahora, jurídicamente hablando, se sopesa argumentos importantes. O sea, los argumentos de Fiallo, cuando uno los ve, es muy dado a principios constitucionales, principio del pluralismo político, principios de la proparticipación, entendiendo que defendía que estamos en un contexto de un Estado social democrático de derecho donde existe lo que es la participación ciudadana, aparte del espacio de un Estado representativo. Ya tenemos algo mixto que es también de participación, fundamentó mucho sus aspectos a ese bloque de constitucionalidad que se tiene arraigado en lo que tiene que ver a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que también lo pide, e igual entendiendo que el mismo artículo 216 que habla de los partidos políticos, según la argumentación que cita Fiallo, también anclaba el hecho de que los partidos también tenían que garantizar esa parte de esa participación propia de los ciudadanos o de un candidato independiente. El Tribunal tenga la última palabra en materia de constitucionalidad. Diga que todo está allá. Eso es lo que va, ¿no? Bueno. Tiene ellos que retratarse el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Cambiar precedentes. Cambiar, ¿no? Y eso no creo que haya muchos antecedentes. Bueno, como dice, primero, gracias por la invitación, don Miguel, y saludo a los amables televidentes. Decía un juez presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, Charles Evans Hughes, que la Constitución es lo que los jueces dicen que es. En el caso de nosotros, en la República Dominicana, de conformidad con el artículo
184 de la Constitución de la República, el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la constitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico. Claro, principio. Y sus decisiones tienen carácter vinculante a todos los poderes públicos, pero a la vez constituyen derechos porque tienen carácter constitucional, forman parte del denominado bloque de constitucionalidad. Ahora bien, el derecho es evolutivo, el derecho tiene que ir a la par con los fenómenos sociales y por lo tanto, como bien se modifican las leyes, así también ocurre con la propia Constitución y con las propias decisiones que hace el máximo intérprete de esta. El Tribunal Constitucional en esta ocasión ha emitido a través de la sentencia 788-24 del pasado 13 de diciembre, una sentencia manipulativa o sustitutiva en la cual el tribunal en sí no expulsa del ordenamiento jurídico los artículos 156 y 157 de la ley 2023 del régimen electoral, sino que más bien lo que hace es que reconstruye, vamos a decir, rediseña la redacción de esos artículos y el Tribunal Constitucional ahí fungió, como dice la doctrina constitucional más versada, como una especie de legislador positivo, pues en lugar de fungir como legislador negativo, donde deroga leyes, el Tribunal Constitucional se abroga las funciones del Congreso y legisla directamente. Ahora, ¿qué pueden hacer los partidos políticos para oponerse a eso? Porque evidentemente ya ha habido expresiones de dirigentes importantes de los principales partidos del país oponiéndose a y diciendo que pone en peligro el sistema de partidos políticos que ha sido hasta cierta manera, a pesar de todas las fallas del sistema, ha sido un garante del sistema democrático dominicano. Esta es una lucha que se ha dado paso por paso. Esto comenzó en el año, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derecho, que es el caso Castañeda-Guzmán versus México, que es la que sirve a su vez de precedente a la sentencia 5013 del Tribunal Constitucional Dominicano. En esa ocasión se discutió la posibilidad de que los partidos postularan personas que no eran miembros de ellos como candidatos. Entonces, el Tribunal Constitucional, ahí, esa sentencia primero, la Castañeda-Guzmán, deja al margen de apreciación nacional de los estados esa regulación, pero establece unas pautas que son las de garantizar los derechos de participación política que están reconocidos en nuestra Constitución, en el artículo 22, y en el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, y en la Convención también. Están delimitado. Entonces lo que le dice a los estados es legislen garantizando estos derechos. Y obviamente, recuerde que la ley de partidos políticos de nosotros del año 2018, en ese momento estaba la 27597, que era la que normaba los procesos electorales y las candidaturas. Bueno, en la ley 3318 se montan en esa sentencia, pero obviamente hay unos trucos. El legislador usa unos subterfugios y ahí es que ponen el famoso artículo que exigía que los candidatos tuvieran un tiempo de militancia en los partidos. Ese artículo fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional Dominicano en una sentencia aditiva también, como la de ahora, eliminó parte de ese texto, lo sustituyó por otro texto, porque se plantearon varias inconstitucionalidades. Entonces, luego de eso, viene esta legislación que se está atacando ahora, la ley 2023, en sus artículos 156 y 157, que es donde se reconoce lo que ya estaba reconocido antes, pero con la obligatoriedad de agotar como requisito formal el presentarse independiente, pero a través de una agrupación. Entonces lo que el Tribunal Constitucional hace es que cambia la redacción del artículo. Ahora, pero y pone agrupación civil. Pero ¿cómo puede haber un candidato independiente de los partidos políticos si tiene que estar nominado por un partido político? Yo creo que hay un tema, ya fuera de lo que pudiésemos analizar, que todo está interesante, es la paradoja que surge en decir, soy independiente por una agrupación no política, pero quiero ser candidato. Fíjense cómo es este tema de semántica y asunto. Vamos a ver, yo ahora voy a entrar a las cosas, a las aristas que tú puedes tomar. Tú dices, ok, no eres político, la persona entiende que no son políticos. No, puedes tú ser no partidista, pero nunca el tema desligándote de lo político, porque al final, si vas a ser candidato, entonces te estás entrando en una quiesencia que te lo da la Constitución de la República, en tus derechos fundamentales políticos. Pero el tema está como desde esas agrupaciones, ahora tú tienes una agrupación cívica y tú dices, ¿cómo le llamaríamos en sí entonces a la agrupación cívica? ¿Qué es en sí entonces la naturaleza de la agrupación cívica cuando ponemos la agrupación cívica con relación al partido político? O sea, estoy tratando de ver, independientemente, digamos, de esa decisión de ese Tribunal Constitucional.
no lo puedo analizar el tema desde la perspectiva de ustedes, porque ustedes son especialistas en derecho constitucional y son abogados muy conocidos y tienen una gran experiencia en el ejercicio del derecho. Ahora, ¿en qué perjudicaría a los partidos tradicionales y no tradicionales de la República Dominicana el hecho de que se permita en el futuro que una persona que no pertenezca a ninguno de esos partidos pueda ser candidato presidencial? Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo siempre he dicho que a pesar de todos los defectos que se le pueden imputar a los partidos políticos, que los tienen sin lugar a dudas, la democracia no sobrevive sin el sistema de partidos políticos. Los países que han intentado hacer eso, sabemos cómo han terminado. El caso de Venezuela y el caso de Perú con una ingobernabilidad y un sistema semiparlamentario que hace que el país sea inestable. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la democracia no debe delimitarse solo a partidos. La democracia es un sistema pluralista, pero sin embargo, en la mayor parte de las constituciones de los países democráticos se ha dado la siguiente tendencia, y es que las constituciones privilegian mucho a los partidos como actores del juego político. Por ejemplo, cuando usted se lee el artículo 216 de la Constitución Dominicana, habla de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Una interpretación muy estricta de ese artículo 216 no deja margen, en principio, para lo que el Tribunal Constitucional interpretó en la sentencia 788-24. ¿Cómo yo creo que esta sentencia podría afectar al sistema de partidos políticos? Bueno, con lo siguiente: al no atar las candidaturas independientes a un partido, a una agrupación o movimiento político, deja mucho margen para el surgimiento de liderazgos individualistas, personalistas, que a mi modo de ver pueden ser muy peligrosos porque no tienen ningún mecanismo de control interno. Yo creo que si en la República Dominicana no han surgido liderazgos como el de Chávez, por ejemplo, o un liderazgo como el de Fujimori, ha sido en gran parte porque nuestro sistema de partidos, a pesar de todos sus defectos y aspectos negativos, es todavía sólido, y el propio sistema de partidos sirve para filtrar internamente a un candidato que amenace la estabilidad de la organización institucional. Ahora, la verdad es que la creación de un partido político es algo demasiado fácil en la República Dominicana. Y nosotros tenemos un territorio mal calculado de 48.000 kilómetros cuadrados y tenemos 33 partidos políticos reconocidos por el sistema. Es decir, tenemos un partido político por poco más de 1.000 kilómetros cuadrados. Es decir, eso es insólito para un país como este, y además el costo que eso significa para el Tesoro Nacional, ¿no? Porque está el financiamiento estatal. Y es evidente que muchas de esas agrupaciones que existen, que no son mayoritarias, están hechas con la idea de tener acceso a ese financiamiento, pura y simplemente. Yo creo que Y hay una enorme insatisfacción, se siente en la sociedad dominicana una enorme insatisfacción con el papel de los partidos. Bueno, a mí me parece que lo primero es que el artículo 216 de la Constitución reconoce la libertad de formación de partidos políticos, los ata a unos principios de participación, de garantía de democracia interna, pero lo que no hace ese artículo es concederle el monopolio de la presentación de candidaturas. O sea, nunca ha estado en la Constitución Dominicana, se ha colocado un mandato de que solo puede presentarse candidatura a través de partidos políticos. O sea, hay que partir de ahí. Que se haya actuado así a nivel legislativo, esos son otras 500. Pero en la Constitución lo que... Pero dicen que la costumbre hace ley, ¿no? Bueno, sí, y de hecho se han hecho leyes, varias leyes están ahí con eso. Pero bueno, ese es el punto. Yo creo que ahí que tenemos que centrar la discusión. Este es un derecho, el derecho de participación, que gana una batalla más, como la que expliqué anteriormente. Primero era si una persona no miembro de un partido político podía ser. Bueno, pues ya sí. Entonces ahora se puede ser sin ser de un partido político. Es la evolución natural del derecho. Ahora, es lo que está sucediendo ahí. Evidentemente, si surgiera un outsider, como se llama, ¿no? Uno que vino de afuera, un forastero de la política dominicana y fuera un candidato y su personalidad comenzara a ganar adeptos y simpatía, y de pronto tiene el apoyo de una enorme cantidad de personas, ¿no? Y la Junta, si reúne las firmas, ¿no? A lo mejor la Junta se ve obligado a aceptarlo, ¿no? Sí, hay una condición. Entonces, ¿pero qué pasaría entonces? ¿Tendría acceso, antes de ser formalizado como partido político, a ese financiamiento? Porque quedaría en desventaja. No, porque el criterio para el otorgamiento del financiamiento es
la participación electoral en el proceso anterior, claro, o si no, 2%, o si no tiene, 2%. Y si es de nueva constitución, tiene acceso a un mínimo de financiamiento. Ahora, vamos a aplatanar un poco esto, porque a veces nosotros decimos que puede llegar un outsider. Aquí hay poco más de 13.000 colegios electorales, 14.000 colegios electorales. Por cada colegio electoral usted necesita una estructura de observación y defensa de votos de 3, 4 personas. Usted necesita movilizar por lo menos 50.000 personas nada más el día de en las 48 horas de las elecciones. Eso es lo primero. Ya pasando los requisitos de la firma. Ahí es que se ganan o se pierden las elecciones. Exactamente. Entonces los filtros que mencionaron ustedes hace unos minutos, los filtros, obviamente los partidos me dirán muchos que los partidos no se filtran, que llega cualquiera, pero un militante tiene que recorrer varias instancias de su partido y ganar los procesos internos y ser validado. Entonces, aquí lo que le estamos diciendo es, venga, que usted puede ser candidato si reúne un grupo de firmas y ahorrémonos toda esa burocracia, porque eso no sirve para nada. Bueno, es evidente que se puede dar el caso de que una persona resulte tan atractiva para un gran número de personas, electores, que un partido que no tenga un candidato sólido trate de atraerlo y apoyarlo. Y el problema va a ser para los mismos partidos, porque, por ejemplo, con esa sentencia del Tribunal Superior Electoral que reconoció la doble participación, o como no doble participación, el participar en un proceso interno en un partido y luego de perder participar por otro, con eso, más esto que se ha aprobado ahora, el problema viene para los partidos para retener a sus dirigentes. Bueno, pero lo de que pudiera participar después de haber perdido en uno, se hizo para favorecer a una persona. Bueno, pero ahora esa es la norma que hay. Sí, claro. Hasta que el Tribunal Constitucional no cambie el precedente, el Tribunal Superior Electoral. Ahí están los retos. Tenemos un tema de partido que se le exige democracia interna. Ahora, se le exigirá, y ahí yo vengo con el tema de los dilemas, se le puede exigir democracia interna de cara a alguien que sea independiente. O sea, es como la regla de juego, sí. Si bien se exigió la parte de igualdad ante la ley, perfecto. Es pro participación, perfecto. Buen fundamento, el pluralismo democrático, también buen fundamento, pero no podemos ignorar los contextos. Porque aquí entonces venimos con un contexto de los partidos políticos tienen una democracia interna que de momento va a ser lacerada. Y oiga, va a ser lacerada porque, lo que hemos visto, una persona no logra obtener esa candidatura por esos fines, es el gran reto que tendrá ahora los organismos que van a regular y que tienen que regular ante las cosas que tienen que salir en el análisis ex post, o sea, luego de esta sentencia, para ver de qué manera entonces se le busca ese tipo de, no arreglo, ¿no?, sino de control ante esas situaciones que se van a dar. A mí me preocupa mucho el hecho de que ese tipo de sentencia y esa posibilidad que abre le crea espacio inexistente todavía al surgimiento de redentores de la política dominicana. El vengador social. Sí, vengadores sociales. Claro. Me parece peligroso eso. Totalmente, y por eso decía yo hace unos minutos que los partidos, a pesar de sus defectos, son el primer muro de contención, el primer filtro para evitar que esos redentores, esos líderes mesiánicos, populistas, se cuelen y puedan desmontar la institucionalidad democrática. Pero yo creo, don Miguel, que el problema es que los partidos políticos no se renuevan. Bueno, el liderazgo político del país dura... Desde la República ha sido así, lamentablemente. Claro. El caudillismo ha sido uno de los males endémicos de la República Dominicana. Dice Miguel Ángel Moncloa en uno de sus libros, El caudillismo en la República Dominicana, que el ismo ha sido lo que más daño ha venido haciendo al sistema democrático en nuestro país. Entonces yo naturalmente creo que más allá del caudillismo, yo creo que también el sistema de partidos muchas veces no se consolida, entre otros factores, por la corrupción pública y privada que los permea. Así es. Entonces, ¿tiene futuro esa decisión de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional? Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de este punto que yo creo que es el elemento más polémico de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Regresamos después de la pausa. Bien, estamos de vuelta en el debate de la semana. Hemos estado conversando sobre una sentencia del Tribunal Constitucional que permitiría en el futuro que cualquier persona que quiera ser presidente no necesite inscribirse en un partido ni ser líder de una organización reconocida por la Junta Central Electoral para ser candidato. Ahora, ¿qué se espera que hagan los partidos políticos? Bueno, lo correcto es que los partidos políticos en principio acaten
la sentencia del Tribunal Constitucional, que es vinculante a todos los poderes públicos y a todos los actores privados. Ahora bien, yo lo que sí creo, don Miguel, porque siempre hay un deber ser, algo pudo ser de tal manera. Yo creo que el Tribunal Constitucional, si bien no incurrió en ninguna ilegalidad ni en ninguna inconstitucionalidad, pero tenía otras alternativas distintas a esta. El Tribunal Constitucional, yo decía en una de mis intervenciones acá, que emitió una sentencia manipulativa, sustitutiva, donde el tribunal reconstruyó los artículos atacados de la ley electoral y fungió de legislador positivo. Yo era partidario, soy partidario de que en lugar de eso el Tribunal Constitucional debió de emitir otro tipo de sentencia que tenía dentro de las opciones, que es una sentencia exhortativa, donde el tribunal declaraba no conforme con la Constitución los artículos atacados por el accionante, pero los mantenía y le daba un plazo al Congreso Nacional para que enmendara esos artículos. Es decir, preservaba los artículos como habían sido aprobados por el legislador, pero mediante una sentencia exhortativa le decía al legislador: modifica estos artículos para adecuarlo al esquema constitucional. Eso significa que a través de una reforma de esa ley se anularía la sentencia del Tribunal Constitucional. No, porque ya ahora si la ley anula la sentencia o pretende anularla, porque no puede hacerlo, esa ley podría ser también atacada en inconstitucionalidad porque está violando... Por la propia Tribunal Constitucional. Nunca el tribunal puede motu propio, sí. Exacto, pero puede una persona con interés legítimo, cualquier ciudadano dominicano o cualquier persona jurídica constituida de conformidad con la legislación dominicana. ¿Por qué yo digo que era mejor que invitar al Congreso, exhortar al Congreso? Porque, mire, la ley electoral está dentro del catálogo de las denominadas leyes orgánicas, que son aquellas leyes que por su naturaleza el constituyente, el legislador que elabora la Constitución, considera que requieren unas mayorías más amplias para su aprobación, porque son materias que en realidad debieron de estar detalladas en la Constitución, todo el régimen electoral. Sin embargo, las constituciones son normas escuetas, puntuales. Entonces el constituyente lo que dice: yo quiero que esto esté en la Constitución, pero no puedo por mi tamaño. Pero quiero que el legislador la trate. Y quiero que, como es una materia de alta relevancia constitucional, tenga los suficientes consensos. Entonces es cuestionable que un tribunal conformado por 13 jueces establezca, o decida sobre una materia que vincula a toda la clase política. ¿Cuál fue la votación del Tribunal Constitucional? ¿Fue unánime o fue...? No, fueron 11-12. 11-12, hay 2 votos disidentes. 11-2. Sí. No, participaron, pero creo que hubo 2 jueces que no participaron. Es el punto, dentro de esa totalidad hay 2. O sea, lo que se distingue de todo, al final, como hubo una mayoría que votó a favor, lo que se distingue son 2 disidentes. Sí, entre ellos está... ¿Cuál fue la objeción de esos entre dos ellos votos? Alejandro Vargas, sobre las puntualizaciones que acaba de estimar el colega. Está la parte de reconocer lo deliberativo, o sea, de no necesariamente darle un tipo de grado de inconstitucionalidad, porque también en la disidencia Alejandro Vargas establece que también el tribunal posiblemente ha tomado un tipo de competencia que le correspondió o le correspondía a los legisladores, al Congreso como tal. Que ahí también citamos una parte importante, y es en ese momento donde rueda la sentencia a esperar comunicaciones antes de la decisión final, y de parte de la Cámara de Diputados solamente dijeron que ellos consideraban que el Tribunal Constitucional debía, lo que ellos decidieran iba a hacer. Eso, aquí hay un reto interesante. ¿Por qué? ¿Cómo tenemos un poder estatal que maneja tantos recursos y no da ni siquiera una motivación intelectual al respecto? O sea, vamos a ver, es un gran reto. Una motivación intelectual, no una justificación. al tribunal. De cara al tribunal, de cara al tribunal. O sea, estamos viendo la realidad. Vamos a ver el contexto, porque son representantes no solo del país, ahí están también representantes que fungen como parte de miembros de un partido. Lo que queremos decir, en esa gama usted dice, pero ninguno de los congresistas de la Cámara dijo algo, la discusión y justificó o dijo algo en contra al respecto. El tema surge por la iniciativa de un abogado. Sí, totalmente. Que declaró inconstitucional el hecho y se movió. Alberto Fiallo argumentó. Ahora, si hay una objeción a la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no obligaría al Tribunal Constitucional a expresarse nuevamente sobre el caso? Bueno, es que la noción de cosa juzgada ya no, claro, en materia constitucional es diferente a la materia ordinaria. Porque una ley puede ser declarada inconstitucional por partes, esos artículos, y por motivos diferentes. Claro. Entonces,
Lo que hay que esperar ahora es el trabajo que hagan los órganos encargados de legislar y de regular, sea la Junta Central Electoral y el Congreso, quien tiene un mandato, o sea, porque al cambiar la redacción del artículo y reconocer a su vez en la sentencia, pero la sentencia lo dice claramente, que el Congreso puede legislar y que no se deja de reconocer el poder reglamentario, la potestad reglamentaria de la Junta Central Electoral, entonces habría que esperar que esos órganos produzcan es decir, una regulación. Yo, desde mi perspectiva de lego en la materia, Ajá. se supone que si el Congreso decide o los representantes de los partidos deciden que esa ley los perjudica, ellos pueden modificar la ley que ha sido objeto de la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero dentro de los parámetros que establece la sentencia. Correcto. Sí, ya. Pero esa posibilidad existe. Sí, claro, la sentencia dice, la sentencia reconoce la necesidad de legislar o regular las candidaturas independientes, porque no existe la regulación. El expresidente Leonel Fernández, que es abogado, anunció el jueves, día de su cumpleaños, en una reunión de simpatizantes, que los partidos políticos se iban a pronunciar como uno solo con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, si los partidos se pronuncian rechazando esa sentencia, ¿qué podría suceder? Bueno, los partidos tienen un foro donde se dan los efectos de sus declaraciones, que es el Congreso, que es un cuerpo político. Claro. Y voy a señalarle algo, don Miguel, no es la primera vez en la que una sentencia del Tribunal Constitucional luego tenga como reacción la emisión de una ley por parte del Congreso. Recordemos lo que ocurrió acá con la famosa sentencia TC 168-13, aquella famosa sentencia que estableció los criterios para la adquisición de la nacionalidad dominicana. Y la 50-13 también. Exacto. La que mencioné. Eso generó, en el caso de la 168-13, todo un revuelo nacional e internacional. Claro. Y bueno, esto lleva al entonces presidente Medina a encabezar unos diálogos con la sociedad civil y con la clase política, y producto de esto se busca una salida legislativa a través de la sentencia 169-14. Entonces, en este caso... El tema de la regulación de la... correcto. En este caso, yo creo que nosotros tenemos varios espacios en la República Dominicana para dirimir estos conflictos que se puedan generar por la emisión de una sentencia o por la emisión de una ley. En el caso específico de la decisión del Tribunal Constitucional, si los partidos políticos entienden que hay que llamar a un diálogo, la Constitución establece un mecanismo, que es el Consejo Económico y Social, el CES. Sí, pero el problema es que hay tanta gente ahí que es muy difícil. Sí, no, pero eso no quita que hemos establecido. Nada que llegue ahí se resaca. Claro, Torre de Babel. Eso no quita que ya es una decisión, que es importante. Claro. O sea, independientemente de las cosas o que se quiera dirimir, va a ser sobre la base de lo que ya está decidido. Porque hubo un momento, por eso dijimos, ¿qué pasa? Hay un reto con la institucionalidad. Hay una institucionalidad de cara a el Congreso de la República como parte de ese poder legislativo que es representado por una gran parte de los partidos. Eso debió, antes de salir, y ellos también, como le dije hace tiempo, decirles al Tribunal Constitucional lo que ellos consideraban. Claro. Pero pasó, o sea, son un agotamiento, esto es un proceso, o sea, la sentencia no sale, don Miguel, por un tema megalaganario, porque decidieron eso. No, eso tomó todo un tiempo. La argumentación de Fiallo duró un tiempo. Entre la demanda, entre la iniciativa que motivó la sentencia. Estamos hablando que eso hace más de la sentencia, ¿qué tiempo duró? Un proceso de más de 8 meses, o sea, fácilmente, entre lo buscamos. Claro. O sea, póngase como mínimo entre 6, vamos a ver, entre 6 y... Ahora, yo veo un elemento positivo, independientemente de las consecuencias que puedan derivarse de todo esto. Y es el hecho de que el sistema nacional, político, y los derechos están tan garantizados en este país, aparentemente tan garantizados, que la iniciativa de un abogado lleva al Tribunal Constitucional a modificar una ley que afecta a los partidos políticos. Es decir, yo creo que si bien eso puede tener consecuencias negativas, tiene un aspecto, un ángulo que a mí me parece sumamente importante, porque eso significa que cualquier ciudadano puede recurrir también a ese recurso si siente que sus derechos han sido violados, ¿no? Claro, claro. La acción directa de inconstitucionalidad, que fue lo que interpuso el profesor Alberto Fiallo, es, podríamos decir, una acción en cierta forma ciudadana. Sí. En principio estaba muy reservada, de conformidad con la Constitución, estaba muy reservada a quien demostrara interés legítimo. Pero posteriormente... que podía ser afectado personalmente. Exacto. Posteriormente el Tribunal Constitucional
estableció que en el caso de nosotros como ciudadanos dominicanos y de las personas jurídicas formadas de conformidad con la legislación nacional, hay una presunción de interés legítimo. ¿En qué radica esa presunción? De que todos tenemos derecho como dominicanos a la supremacía constitucional. No, porque hay derechos que son colectivos, hay derechos que se ejercen claro, porque ahí es que está. Y derechos como claro, si me afecta a colectividad. mí, te afecta a todos. Además, aquí hay un derecho fundamental que es individual, que es el de participación política, porque esto es una configuración del derecho de participación política en su vertiente pasiva. O sea, de ser receptor del voto. Correcto. O sea, el derecho de participación política tiene dos vertientes. Activa, que es sufragar, y el pasivo, que es ser objeto de sufragio. Y eso es lo que se está alegando aquí. Ahora, yo no quiero ligar un asunto con otro, pero yo publiqué en febrero del 2022 un libro que se llama Jaque a la Libertad, que tiene que ver con la lucha que libraron los medios de comunicación del 75 al 1991 por un intento de sujetar o ligar el ejercicio del periodismo, que no es más que una extensión de un derecho constitucional a la libre expresión del pensamiento, a la pertenencia de un organismo privado, como son los colegios. ¿Qué diferencia o qué similitud puede ver en esos dos casos? En el caso del Tribunal Constitucional, porque a mí me parece, cuando leí la sentencia, me pareció que estaba viendo o reviviendo los 16 años que se vivieron con relación con eso, ¿no? Bueno, lo que sucede es que a nivel jurisprudencial lo que se reconoce al Estado es ese tipo de asociaciones, como los colegios profesionales, son asociaciones privadas de interés público. La vida... Que terminan siendo clanes. Sí, claro, eso se canibaliza y se politiza, pero son asociaciones en áreas donde el Estado tiene interés de controlar el ejercicio de determinada actividad. Y por eso la regulación de ese ejercicio se le transfiere a ese colegio, a esa entidad, que tiene unos requisitos, obviamente, debe ser reconocido por ley, debe tener una serie de formalidades. Entonces, pero aquí los partidos son otro régimen de asociación distinto. Es una asociación voluntario. Es una asociación privada, es lo primero, sí, porque su vida interna la maneja de vida de forma privada. Público, pero con unos parámetros que le fija el interés público mediante la ley y unos mandatos constitucionales como son la promoción de la participación, de la igualdad y la democracia interna. Ahora, lo que yo digo es que aquí hace falta una discusión más amplia sobre el alcance de algunos derechos, incluso de la propia Constitución, porque yo digo, cuando yo leo la Constitución que me dice que yo tengo como ciudadano, ¿no?, que no he violado ninguna ley, yo tengo derecho a la libre circulación en el territorio nacional, pero yo tengo el derecho de quedarme en casa. Claro, es decir, y el derecho de asociación implica el derecho a no asociarse. Pero igual que casi todas las libertades, pues la libertad religiosa, por ejemplo, protege la libertad de no practicar ningún culto. Claro, yo no puedo ser obligado a practicar una fe. Claro. Ahí viene la parte fundamental de no culpar. Es complicado el tema. Son dos vertientes. La mayoría de esos derechos se ejercen dos vertientes, una positiva y una negativa. Si me lo permiten, tenemos que ir a una última pausa y regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Como ustedes han podido observar, hemos estado hablando sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que le permitiría en el futuro a cualquier ciudadano que crea que tiene condiciones para ser presidente postularse sin necesidad de buscar un partido que lo apoye, ¿no? En el fondo esa es la posibilidad que se abre. Ahora, ¿qué futuro tiene esa sentencia? Esa posibilidad, ¿qué futuro tiene en este país? Bueno, yo pienso que en lo inmediato probablemente no se vea, o que lo veamos en la vertiente de que quienes resulten afectados por procesos internos de los partidos apelen a este mecanismo para acceder a candidaturas de distinto nivel. Y eso puede provocar revueltas internas en los partidos políticos. Por supuesto, y creo que ese es el principal a eso que los partidos le están teniendo miedo, sí, claro, porque es una amenaza que lo afectaría a todos por igual. Es un tema de que el que pierde aquí ya no tiene que irse a un partido, sino que forma una agrupación y lanza una candidatura. Entonces, creo que esa es la primera escaramuza que vamos a ver de esto. Es un paso de avance. Probablemente en el futuro esto sea algo positivo para la democracia, cuando las aguas se asienten. Leí por ahí un adagio que decía que es imposible ver su reflejo en una olla de agua hirviendo. Así mismo son las pasiones. Cuando se calma, entonces usted ve reflejo.
Entonces, me parece que eso es lo que va a suceder en lo adelante. Bueno, yo creo que algo parecido sucedió con Caldera cuando renunció y se fue del COPEI, afectando la candidatura del Tigre Fernández, ¿no? Eduardo Fernández. Sí, Eduardo Fernández, que se postuló individualmente y muchos copellanos apoyaron su candidatura porque el COPEI quedó prácticamente destrozado con la salida de Caldera. Claro, es así. Que era el líder histórico de ese partido. Claro, claro, en Venezuela. Yo creo, don Miguel, que en el caso nuestro yo veo dos posibles escenarios. El primero es que la sentencia se mantenga de cara al año 2028, que es el año electoral que tenemos a la vista, y bueno, que se produzca, ojalá que no, una proliferación de candidaturas independientes y una salida constante de personas que no lograron una candidatura en los partidos políticos. Y en ese escenario la Junta Central Electoral será el gran filtro. Sí. Y también el Tribunal Superior Electoral como jurisdicción contencioso electoral. El segundo escenario que yo vislumbro y por el cual me inclino es que en el interín el Tribunal Constitucional o cambie de precedente o se produzca un diálogo en la clase política que tenga como resultado la modificación de la ley electoral. La revisión de la legislación electoral sin contradecir el precedente del Tribunal Constitucional, siempre y cuando el TC no cambie de precedente. O que vía reglamentaria se coloquen algunos requerimientos que hagan un poco más, diría, difícil, ¿no? Nosotros hemos visto en esto una parte más partidista, pero por ejemplo participación ciudadana. Escuché que Francisco Álvarez entendía que tenía preocupación por el tema de la fragmentación y que iban ellos también a tratar de analizar totalmente la sentencia para ellos luego venir. Y eso es sorprendente porque estamos hablando de un organismo de la sociedad civil en ese sentido. Bien, ahora, ¿qué veo? Eso es importante. ¿Qué veo yo? Bueno, una fortaleza de participación, porque al final un ciudadano pudo hacer, por vía de acción directa e inconstitucional, que el Tribunal Supremo en materia constitucional, a través de un tema de un derecho que se entendió que se había vulnerado dentro de una colectividad, el de participación, el de pluralismo democrático y demás, lo escucharan. Eso es importante. Ahora, el análisis que es post es luego de. El asunto no está tan solo en esto que está en caliente. Es en el mismo proceso del tiempo que todavía incluso no tenemos las opiniones oficiales de los partidos para decir otro tipo de alusión al tema. Mirándolo hacia el futuro, esa sentencia tendría necesariamente la Junta Central Electoral sentirse obligada a aceptar cualquier candidatura. La Junta es un extrapoder, es un órgano constitucional extrapoder, de conformidad con nuestra Constitución y con las interpretaciones constitucionales, y por lo tanto las sentencias del Tribunal Constitucional, según el artículo 184 de nuestra Constitución, vinculan a todos los poderes públicos. Una sentencia del Tribunal Constitucional tiene el mismo peso que un artículo de la Constitución, porque reitero, las decisiones del Tribunal Constitucional no están ni por debajo ni por encima de la Constitución, forman parte de manera implícita de la Constitución, integran lo que se denomina el bloque de constitucionalidad. El juez constitucional, cuando emite una decisión, está creando derecho, pero no cualquier derecho, está creando derecho constitucional. Sí, es que se parte de la premisa de que esa es no es que es que la interpretación de la Constitución y ya excluyen todas las demás. El Congreso hace las leyes y los congresistas son el resultado de una aprobación colectiva de la sociedad, es decir, por voto directo. Los jueces de la Suprema, de los jueces, especialmente del Tribunal Constitucional, son designados. ¿Puede una autoridad designada objetar la decisión de una autoridad legítima elegida por consenso popular? Es que yo sé, pero sí. Eso es una discusión, ¿no? Sí, claro, y tan vieja como la democracia representativa. Sí, totalmente. Sí. Pero ahí viene un tema de la misma eficacia, la misma eficacia y de un principio que incluso está en la misma sentencia, es esa parte de máxima eficacia. Claro. Usted tiene que cumplir totalmente lo que está ahí. Entonces, la institucionalidad que tiene el Tribunal Constitucional es justamente palabra entre la Constitución, lo cual debe ser todo el mundo acatado. Además, dentro de un tipo de interpretación de la argumentación que se dio,
se determinó irse más por la manipulativa dentro de la interpretación, habiendo otras, hemos dicho que ahí vino el disidente, de manera que hay que acatarlo, porque dentro de la disidencia hubo una que era irse más por la parte exhortativa, pero no fue así. Entonces, ya lo que le queda a todo como vinculación de todos los poderes, están obligados todos los poderes del país a cumplirlo, ya deben de cumplirla, ya lo que tiene que ser la Junta o otro tipo de organismo es controlar. Por último, el tema está el reto en el control, porque hay un reto en el control de las candidaturas independientes. Ese para mí sería el gran reto de todo esto, entre el control de los fondos para los temas de fiscalización. Habría un espacio más amplio para la penetración de dinero sucio. Y ese tipo de análisis es que había que darse en ese tipo de control. Y el tema de la competencia desleal. Que puede representar esto, porque mientras un candidato de un partido tiene que ir a un proceso interno a ganar la candidatura, un outsider de un movimiento independiente no tiene que ser validado por nadie más que por un grupo de firmas, que puede ser un número, que represente un número ínfimo con relación a los votos que debe obtener alguien que esté terciando por un partido político. O sea, esto no es una cuestión tan sencilla como se ve. Sí. Por ejemplo, dentro de los partidos, de los partidos, hay personas, hay varios métodos de selección de candidaturas. Primaria abierta, semiabierta, cerrada, asamblea de delegados, hasta encuesta hubo en este proceso. Entonces, en todas legítimas, ¿no? Todo está en la ley. Sí. En un proceso donde fulano X tiene fortaleza fuera, pero no dentro del partido, o viceversa, esa persona puede verse tentada perfectamente para irse a conformar un movimiento externo, porque no tiene fortaleza interna en el partido. O sea, yo creo que eso puede traer muchísimo movimiento. Yo creo que esa posibilidad es lo que genera preocupación a lo interno de los partidos. Es decir, ¿de qué medida? Y yo me hago la pregunta. Y quise centrarme en eso en el programa. Es decir, la decisión del Tribunal Constitucional fortalece las libertades individuales del país en lo que tiene que ver el derecho a elección o perjudica el sistema político tradicional que ha sido garante de la democracia dominicana de los últimos 40 o 50 años. Yo creo que fortalece el ejercicio de las libertades individuales, en este caso de los derechos de participación política. Sin embargo, debilita el sistema de partidos políticos. Por eso yo decía... Y en ese balance, bueno, ¿cuál es el resultado? Es que yo creo que... Porque una cosa es ganar o se pierde. Es que son dos figuras que no podemos verlas por separado. No puede haber libertades individuales en un sistema de partidos sólido. Lo decía al principio del programa. Los países que han intentado navegar ese camino de una democracia sin partidos o con partidos débiles han colapsado. Sí. Venezuela, Chávez irrumpe en el sistema político venezolano y lleva a la debacle económica que hay hoy tras el colapso del sistema de partidos que representaban Acción Democrática y el Partido Social Cristiano COPEI. Fujimori surge como autócrata civil en el Perú entre el 90 y el 2000 tras el colapso del Partido Demócrata Cristiano y del APRA. Entonces, yo creo que libertad individual en materia política, de participación política, y sistema de partidos son dos alas de una misma ave. ¿Pero no será que la ¿sabes? falta de renovación, sea generacional o doctrinal, en los partidos políticos fomenta este tipo de descontento en la población? Pues yo creo que a veces, vamos a ver, los países tienen los sistemas de partidos a veces que se merecen, parafraseando lo que se dice con los gobernantes, porque yo creo que acá el dominicano... Bueno, yo creo que ¿qué pecado hemos cometido entonces? Bueno, yo creo, lo que pasa es que el dominicano es poco dado, creo yo, muchas veces, no solo a renovar el sistema de partidos, sino también a renovar su liderazgo político. Y tampoco a reconocer los logros. Claro. Pero es una cuestión humana. Steven Pinker, el neurocientífico norteamericano, tiene una obra que se llama Enlightenment, donde él dice que la humanidad está viviendo su etapa de prosperidad mayor, menos violencia, la gente vive mejor, dura más, tiene acceso a alimentos. Sin embargo, hubo una guerra de 100 años, ¿no? Sí, claro. Pero ahora la guerra dura semanas. Pero la percepción de las enfermedades mentales por la infelicidad y por la percepción de problemas están en su nivel récord también. O sea que nosotros como sociedad no hemos visto que con ese sistema de partido político imperfecto y con defectos tenemos la democracia más estable de la región. Claro. Y eso se le debe en gran parte a los partidos políticos. Claro. Y creo que esta sociedad, repito, tiene muchas cosas malas que hay que corregir,
pero también es la que nos ha llevado a los niveles de estabilidad que nosotros claro. tenemos hoy en día, y eso hay que reconocerlo. Bueno, por la paz laboral principalmente, porque aquí no hay conflicto. Es evidente y que... tampoco políticos mayores, claro. O sea, aquí se entienden y las cosas se resuelven de una forma o de otra. Pero hasta el momento ha habido Bueno, pues, estabilidad. porque todos hacen lo mismo, es decir, que el entendimiento es posible. Pero cuando en el debate presidencial de la campaña electoral recién pasada, vimos que los tres candidatos principales de los tres partidos dijeron lo mismo. Prácticamente, tenían las mismas, porque los problemas son iguales y los métodos de solución son los mismos. Claro, eso sería un Incluso el punto. presidente dijo que lo iba a invitar a cenar, pero después Abel Martínez se quejó, dijo que el presidente se le olvidó la promoción. Pero eso es el avance que hemos tenido. Eso era impensable aquí hace 20 años. Esa cordialidad cívica que es fundamental para Sin embargo, críticas que te genera, bueno, el tema justamente de la falta de rendiciones de cuentas, que no es solo de un partido. Si llevamos Sistémico. esa esfera, es sistémico. O sea, las cosas sistémicas es lo que ha provocado, justamente, impulsado la misma sentencia. Porque, como es visto por un gran sector, aunque el gran sector no tenga toda la idea, lo ve bien, porque fíjese, lo está viendo desde el punto de vista que se está democratizando, y en parte sí, hay participación. Lo que pasa es que tampoco han visto, luego de esto, cómo sería lo que hemos analizado con luego de, que ahí la gente posiblemente valore ese efecto de la diferencia en una organización propiamente establecida, con la democracia interna versus candidaturas independientes, que no va a ser fácil también. Pero si uno también analiza, a veces pienso yo que si uno analiza con frialdad y con cierta objetividad los cambios, cuando uno habla de que los partidos no se renuevan, uno tiene que pensar que los grandes partidos que tuvimos a comienzo de la democracia han desaparecido todos. La Unión Cívica, el 14 de junio, el PRD, que ya es una minúscula. Partidos reformistas. Partidos reformistas. Bueno, señores, nos quedan solo 2 minutos. ¿Qué podemos esperar ahora? Yo creo que mucha gente que está viendo el programa quiere saber la opinión de ustedes sobre, ¿será esto bueno o será esto dañino para el sistema? Yo pienso que lo que podríamos ver, repito, es una balcanización de los grandes partidos, los procesos internos. Cuando se habla de balcanización, ¿se está hablando de los Balcanes? Sí, no, división. Sí, división, claro. División. Yugoslavia son 5 países, Sí, ahora son era 5 uno solo. países, sí, claro. Entonces, ahora, sobre todo los partidos que tienen muchos aspirantes. Bueno, pero eran muchas naciones hasta que Tito la fundó, la integró. Claro, y aquí... Pasó lo mismo con la Unión Soviética. Aquí Tito se llama el partido. Sí, sí. O sea, aquí el partito. El partito. Pero ahora, como no se va a necesitar, probablemente Claro. eso puede atizar desprendimientos en los partidos grandes, sobre todo, que tienen muchos aspirantes. También a los partidos pequeños van a perder su atractivo. Sí, porque claro. si yo necesitaba un partido para ser candidato y ya lo necesito, entonces obviamente tendrán que ir a aparcarse de nuevo hacia los partidos Bueno, grandes. 30 segundos para cada uno. Claro, esto erosiona partidos, sin embargo, les reta a proponer mejores cosas de cara a la ciudadanía. Apertura, la participación ciudadana como un mecanismo que es importante en tiempos de esto a nivel constitucional, en un Estado social, democrático y de derecho, como se ha dicho, y también el pluralismo democrático. Ya lo que viene, el tiempo lo dirá. Licenciado Bueno, Lorenzo. nos hemos acostumbrado en las últimas elecciones a tener boletas electorales con 30 candidatos. Que son De sábanas. mantenerse esta sentencia, debemos de prepararnos para el año 2028, en febrero, en mayo, y si hay segunda vuelta en junio, ver una boleta electoral Que digan al final, supere ve hacia el dorso. Correcto. Y tenga Varias anexos. páginas. Sí, ve hacia el dorso. Bueno, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido un diálogo muy fructífero. Gracias. Yo creo que tengo la convicción de que los amigos televidentes entienden ahora mismo el sentido y los propósitos de esta decisión del Tribunal Constitucional Dominicano, que es el órgano del Estado con la última palabra en materia constitucional. A los amigos televidentes, gracias por su atención. Espero verlos nuevamente conmigo este próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.